Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca, dijo Bolívar en alguna oportunidad, según José Domingo Díaz. Vamos a hablar dos personas, como ha dicho muy bien nuestra compañera Jessica. El primero, el compañero Abilio Rangel, especialista en el tema de Caracas, todo lo que tiene que ver con temas vinculados con la ciudad de Caracas. Abilio me ha dicho que prefiere hablar de pie. Bueno, muy bien, vamos entonces a hablar de pie, como te sea más cómodo. Agradecemos al Centro Nacional de Historia, al profesor Omar Hurtado Rayunce y a todo el equipo que dirige el Centro Nacional de Historia por continuar una labor importante que tiene que ver con el rescate de la memoria histórica. Entonces, esta es parte de ese trabajo tan importante que estamos haciendo en función de formar la conciencia histórica en nuestro país. Abilio, usted tiene la palabra. Primero que todo, buenos días. Mi nombre es Abilio Rangel. Soy investigador de la Oficina de Cronista desde 2010. Bueno, como el profesor Linares nos comentó, vamos a hablar hoy sobre el 19 de abril de 1810. El profesor se va a encargar sobre los asuntos de la península ibérica y algunos sobre lo que ocurrió aquí en Caracas para ese momento. Yo tomé, en consideración lo que era la ciudad de Caracas para ese momento, 1810. Las investigaciones históricas para ese momento me llevó a encontrar tres fuentes fundamentales para hacer un pequeño análisis. Como sabemos, la Caracas de ese momento era muy pequeña, pero estaba constituida por 5 parroquias, que entre esas estaba Catedral, que era donde nos encontramos, Candelaria, Altagracia, Santa Rosalía y San Pablo. Estas parroquias fueron las que fundamentalmente eran la ciudad de Caracas y tenían su estructura política, como los alcaldes de Barrio y sus representantes ante el cabildo del ayuntamiento o casa capitular, hoy llamado Consejo Municipal de Caracas. ¿Qué les puedo decir sobre esto? Como todos sabemos, el Consejo Municipal de Caracas se encontraba en la parte noroeste de la ciudad de Caracas, que es lo que es el casco histórico, lo que era hoy la Plaza Bolívar, Plaza Mayor. Esa institución está representada por los mantuanos, que eran las personas privilegiadas, terratenientes, que dominaban este territorio, la provincia, no toda la provincia, sino toda la Capitanía General, creada desde 1777. Le puedo decir, como dato importante, que la población estaba dividida en una tercera parte de esclavos manumisos o indios y el resto, que era un 25% sobre los blancos criollos y un 2% que eran los blancos peninsulares, que eran los representantes del rey aquí en las colonias. Puedo decir que entre los datos más importantes, más fidedignos, es la Gaceta de Caracas, que fue creada en 1808, traída por el gobernador y capitán Juan de las Casas, para tener un control absoluto de la ciudad. ¿Por qué? Porque en esa
en esas gacetas se publicaba todo lo referente a los bandos de buen gobierno, a todo lo referente a los sucesos de lo que se pasaba en la península ibérica. Esa gaceta estuvo hasta 1822, claro. Fue cambiando de bando. Primero era monárquica, posteriormente a republicana, hasta que en 1822 sucumbió, bueno, para darle paso al Correo del Orinoco, que era más republicano. Tenemos la descripción de un viajero muy importante para la época, que es Francisco de Pau. Él estuvo en 1804 aquí por este territorio y hizo una descripción muy buena sobre Caracas, desde su cordillera de la parte norte, que es llamada Guararapano, y se traslada a toda la parte del casco histórico y parte de las parroquias. Hace una descripción muy exacta de las costumbres y cómo era la ciudad del momento. Incluso le puedo decir que yo leyendo el viajero de Pau, me interesó indagar más y me introduje en los documentos de primera mano, que es lo que reposa en los diferentes archivos de la ciudad. Por ejemplo, él describe que la ciudad está dividida no solo por 5 parroquias, sino por 4 riachuelos. El principal riachuelo era Catuche, que era la que surtía la ciudad de Caracas de su agua para uso doméstico. Y estaba el río Guaire, pero era para uso de balneario, y Caruata y Anauco. Pero eso atravesaban haciendas. Y las haciendas, como saben todos, como ven las personas en ese momento, propiedad privada. Entonces, ¿qué le puedo decir? De Pau hace una descripción muy por encima de lo que era la sociedad. Hace cómo eran las costumbres, incluso hace la descripción de las mujeres para el momento, que las mujeres utilizaban el manto negro, un manto que es lo que representó a las criollos de ese momento, los mantuanos. Y las personas blancas, que eran las personas negras, utilizaban un manto negro para entrar a la iglesia. Llama la atención que De Pau, como viajero, le llamó la atención este valle de Caracas, como muchos viajeros, que posteriormente, cuando se retira en 1804, estableció contacto en Francia para ser delegado aquí, cónsul, pero no lo dejaron. Pues, parece mentira, pero todas las personas ajenas a nuestro territorio, los forasteros, se han enamorado de este valle hasta comienzo del siglo XX. Bueno, para hablar de otro asunto, después, como le comenté, me inspiró a introducirme esos archivos. El archivo del ayuntamiento, el archivo general de la nación, incluso el archivo de la diocesana. Y en esto pude encontrar que había también dificultades en la ciudad de Caracas para el momento. Recordemos que la ciudad de Caracas tenía algunas infraestructuras que ya Carlos III había elaborado, como los puentes. El famoso puente Carlos III, que hoy se encuentra en Caracas, el puente de la Trinidad, el puente de Anauco, pero la mayoría de esos puentes, a pesar que fueron establecidos a la mitad del siglo XVIII, tenían que tener un mantenimiento. ¿Un mantenimiento por qué? Porque para poderse sostener en el tiempo. Y la mayoría de ese mantenimiento tenía que salir vulgarmente de los bolsillos de los habitantes de Caracas, porque aquí las rentas municipales no alcanzaban para eso, sino para la seguridad de aquellos mantuanos, aquellas autoridades que estaban en el ayuntamiento. Llama la atención que la mayoría de los mandos de buen gobierno están referidos a pura seguridad, que sea el alumbrado público,
el alumbrado público que era establecido a raíz, prácticamente se afianzó a raíz de la revolución de Guaripaña en 1797, y donde decía claramente que cada persona habitante debería sacar una vela o deseo o una antorcha para ayudar al ayuntamiento a la defensa de los posibles invasores. Recordemos que en 1806 ya se escuchaba el intento de invasión de Francisco de Miranda para abril de 1806. Eso provocó que el ayuntamiento afianzara esa seguridad, alumbrado, policía, rondas de policía, incluso los cuarteles o los castillos que se encontraban en el pie del Ávila y más allá del Ávila. Otra cosa que me llama la atención y que fue muy sonado para la época era la salubridad pública. Hubo para el momento, en 1797, una real cédula donde establecía que todas las penínsulas, todas las colonias de aquí de América deberían tener un cementerio. Ya estaban establecidos los cementerios aquí, pero el cementerio extramuros son aquellos cementerios que tienen que estar fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque ya algunas ciudades de lo que es Hispanoamérica estaban creciendo, y esos lugares que eran los cementerios, se estaban integrando esa ciudad. Había un hospital llamado San Lázaro, que estaba en la plaza de San Pedro, conjuntamente con el hospital de Caridad, que los mismos vecinos se quejaban del mal olor. Oye, el mal olor de la putrefacción de las personas, porque San Lázaro es prácticamente los leprosos de momento. En 1804, el gobernador y capitán general, que era Juan Concelos, establece la continuación de ese decreto o esa real cédula de 1897, establecer aquel cementerio. Y decían, el intendente general de ese momento decía, pero ¿qué? No tenemos dinero para eso, no podemos hacer nada con eso. Entonces que acudieron a la población que está constituida por los canarios eran los comerciantes del momento, los pulperos, los catalanes, para obligarlos a pagar impuestos. ¿Qué pasa? Llega 1808 y se avanzó para ese cementerio. Se encontraba lo que ahorita el Liceo Andrés Bello, lo que ahorita está Parque Garabó. El cementerio fue concluido en 1810, muy acorde a lo de los sucesos de aquel año. Pero ¿qué pasa? Llegan los eventos del 19 de abril, que son unos eventos que ya venían desde 1808 con los mantuanos que estaban hastiados. Oye, pagar impuestos, la compañía guipuzcoana nos tiene ahorcado, tenemos que, por ejemplo, ya para trasladar un café a México nos quitan prácticamente la mitad. Ellos establecen para cuando estaba Juan de las Casas como gobernador y conociendo la situación de España, que era una junta como la de Sevilla. Esa junta de Sevilla influenció a estos mantuanos a establecer una especie de gobierno, pero no tenía nada de apoyo, que era el capitán Juan de las Casas. Se acercaron a él y bueno, Juan de las Casas, como máxima autoridad española, acudió al ayuntamiento y decidió que no era posible. Algunos continuaron con su conjura hasta llegar al desenlace que fueron perseguidos 47.
Muchos de esos terratenientes, de muchos de esos blancos eran terratenientes, claro, se pagaban y se daban el vuelto, porque nunca fueron capturados, pero fue todo libre porque su condición no les permitía estar presos. Llega la noticia de los sucesos de la península ibérica, se acrecientan. ¿Y qué pasa en ese momento? Juan de la Casa es sustituido por Vicente Empara. Vicente Empara es el gobernador y capitán general, pero él conocía ya de los hechos de su sucesor. Incluso en febrero hubo un atentado contra su humanidad, pero él resguardó su integridad. En 1818 llega a el 18 de abril de 1810 llega una embarcación proveniente de Londres, donde llegan noticias de España, que prácticamente España estaba perdida. Eso aceleró el proceso de los mantuanos de retener, de crear un cabildo extraordinario, que es la que conocemos realmente ahorita. Esta representación que es de Juan de Lovera, que todo el mundo conoce, que retenido Vicente Empara en la puerta de la catedral para ser trasladado nuevamente para el ayuntamiento. Hay tres versiones sobre este asunto. La de José Domingo Díaz, que fue publicado en 1806, que dice que Francisco Empara abordó a Vicente Empara con una daga. Eso fue muy extremo, porque conociendo a la persona que era Domingo Díaz, era muy exagerado. También estaban algunas otras versiones, las versiones del capitán Vicente de Arca, que también se hace un acercamiento sobre el hecho, pero coloca al padre Maradiaga como la persona instigadora del hecho, que decía que él tenía unas ideas revolucionarias que no estaban acordes para las autoridades. Y por supuesto otra persona que fue el intendente irreal, Vicente Basadre, quien también dio su versión, pero todo estaba muy sesgado más hacia las personas que aún defendían a Fernando VI. Volviendo al tema, todo se paraliza para la ciudad de Caracas con estos hechos, y más cuando ocurre el evento del 26 de marzo de 1812. Como todos conocen, la ciudad cayó en ruina total, pero a pesar de todo eso continúa la lucha de independencia. Por supuesto, el profesor Linares le comentará la situación de la península ibérica, ¿por qué? Que pasa entre 1810 a 1811. Aquí tenemos un mapa, una representación, porque el mapa fue publicado en 1810 y tiene algunos errores que posiblemente más adelante con las investigaciones con el profesor haremos la aquí está todas las parroquias, toda la ciudad como está compuesta. Y bueno, la principal vía de comunicación para la entrada de Caracas era por el puerto de La Guaira. Incluso algunos piratas del siglo XVI entraron por esa parte y saquearon la ciudad. Caracas siempre ha sufrido mucho de las partes también de las lluvias, del invierno. Les puedo decir que Caracas está inclinada. Cuando llueve, ahorita lo podemos ver, toda esa afluente que viene de la parte norte de Altagracia llega hasta La Guaira. Todo eso ha representado Caracas y todavía estamos en proceso de reconstrucción de Caracas. Caracas se está expandiendo. Anteriormente eran las 5 parroquias, ahorita tenemos 22 parroquias.
ya se integró lo que es la Guarena, Guatire, Los Teques como parte de Caracas. Caracas en ese momento era provincia de Caracas. Y si continuamos así, vamos a hacer como otra vez la provincia de Caracas, pero extendida. En sí yo les voy a... hay mucha información en las artes cabildo, que es el primer documento de la época. Y llama la atención que no existe la acta de 1808. ¿Por qué no existe la acta de 1808? Porque ahí se encontraban los implicados de la conjura de los mantuanos de 1808. Claro, ellos para 1810 ya se habían estimado. José Félix Rivas, Lino Clemente y otra serie de los montes, ya se ven porque ya están seguros con la acta del 19 de abril de 1810. Tenemos que tener en cuenta que el 19 de abril no fue un proceso de independencia. El 19 de abril fue un divorcio, no una separación. El divorcio vino después. El 19 de abril representó la defensa de Fernando VII, que se encontraba en cautiverio en España por Napoleón y su hermano, que era José I, que fue puesto como rey. El proceso empieza en 19 de abril y se extiende hasta el 8 de julio de 1811. ¿Qué pasa el 19 de abril? El 19 de abril fue un hecho oportuno para la sociedad mantuana en el momento. Los emisarios que envió esa junta, ese cabildo, principalmente la de Lotte, que era Bolívar, Andrés Bello y Luis López Méndez, fueron los principales que llegaron a Londres a entrevistarse con Miranda. Miranda le enseñó las ideas revolucionarias a los pensadores de ese momento. Bolívar regresa y crea la Junta Patriota, que fue el inicio de la creación del primer congreso, que dio paso al acta de independencia, que se firmó ahí en el Palacio del Municipal, que es la Capilla de Santa Rosa. Ese congreso no quedó ahí. Más adelante, en diciembre, aprueba la Constitución de 1811, es decir, la Primera República. Esa Primera República, algunos historiadores consideran que la Primera República se terminó con los eventos del terremoto de 1812. Otros dicen que en 1814, y ahí están en discusiones todavía. Para finalizar, yo lo invito a ustedes como investigadores, historiadores, educadores, estudiantes, que acudan a las fuentes, que son las que realmente dan la explicación y la verdad histórica del hecho. Todavía falta mucho. El 19 de abril falta por descubrir. Incluso muchos hechos a partir de 1830 hasta la actualidad. Actualmente el equipo de investigación de la Oficina de Cronistas estamos realizando una serie de artículos, todos referentes a la ciudad de Caracas y más hacia esa parte olvidada que realmente los caraqueños necesitan saber. Voy a salir un poquito del tema. Tenemos un mapa en 1843 que ese mapa me llamó la atención porque ahí en ese plano existen las esquinas de Caracas. Esas esquinas de Caracas nacen a través de una sesión que se hace en 1822 en el Cabildo.
donde se crea la nueva nomenclatura caraqueña. Es decir, eliminar todo lo religioso que ya, sabemos que en la época colonial todas las calles eran rectilíneas y todo se basaba por la... rectilíneas, como aquí podemos ver, toda la ciudad. Este es un mapa que, por cierto, agradezco al curador del ayuntamiento, que encontró, dice que 1776, que es anónimo, pero encontró la fuente que este mapa fue hecho en 1804. Aquí podemos encontrar lo que era realmente la ciudad de ese momento, antes del terremoto. Se ve que las calles eran no extensas, eran largas, desde su parte de norte a sur y de oeste a este, los puntos cardinales. Generalmente, son muchas cosas. Cuando uno revisa escribanía en el archivo de la Nación, le llama la atención porque siempre se basan, miren, se encuentra entre la casa de don Pedro al lado de la casa de Juan, pero siempre hacia el norte del río Guaire, imagínate. Tomar en consideración de la esquina de la Gravilla hasta allá abajo, buscando esas casas para ese momento. Me llamó la atención esa parte. Bueno, este mapa es de 1804. Hay que notar que en 1804 ya se encontró la fuente. El mapa de 1843 llama la atención porque se crea nueva nomenclatura caraqueña, con sus nuevas esquinas, incluso la mayoría de las esquinas con nombres patrios, o nombre de lo que estuvieron en aquel suceso de 1810. Pero también hay unas cosas que hay que revisar. Por ejemplo, hay una esquina que se llama por ejemplo, la esquina del Muerto. Conocemos que la esquina del Muerto fue un hecho de 1861, que un soldado de la Federación se levanta y dice, yo estoy vivo, y todo el mundo sale espantado, pero no, realmente en el mapa de 1843 aparece ya el esquina del Muerto. Y dagando en el archivo del ayuntamiento y el archivo general de la Nación, en la sección de Intendencia Real Ejército, ya existía esa esquina. ¿Por qué existía esa esquina? Porque recuerden que en 1812, con el terremoto, hubo muchas personas que fallecieron. Y esas personas, el ayuntamiento no sabía qué hacer con tantos cadáveres. Y fueron trasladados a la parte sur de la ciudad de Caracas, en lo que hoy era la esquina del sur, incinerados. Ahí es donde nace la esquina del Muerto realmente. Pero la historia local, la historia tradicional, no ha impuesto esa historia. Que bueno, que lamentablemente si uno lo cambia, dice que uno es político, esto no, pero son cosas que están en la fuente. Lamentablemente hay muchas cosas que la manipulación política, cultural, los historiadores al comienzo del siglo XX no se dieron la tarea de investigar realmente. Pero ya tenemos los documentos, los archivos, que son los que nos van a dar realmente la información precisa del hecho. Yo le voy a invitar para el Archivo General de la Nación, con los compañeros que están allá, incluso ya el ayuntamiento, y encontrará no solo la versión del acta de cabildo, sino otras cuestiones que se está desarrollando para el momento en la ciudad de Caracas. Empedrados, proyectos que, por ejemplo, no solo lo nombrado, empedrados, calles, se están construyendo las nuevas casas coloniales, porque generalmente los historiadores en ese momento decían que Caracas era un rancherío. Si fuera rancherío no tuvieran este óleo. Aquí no se ve rancho, aquí solo lo que se ve es una ciudad llamada la ciudad de los techos 2 o la sucursal del cielo, como realmente lo dicen algunos poetas e historiadores. Bueno, por ahora estoy a la orden en el archivo del Consejo Municipal. Hay un equipo muy grandioso que yo lo agradezco, entre eso el compañero Chenique, la compañera Eileen, Igra, profesor Antonio,
todas unas personas que se han buscado a la investigación histórica y verdadera de la ciudad de Caracas. Le agregó al profesor Omar Hurtado, que nos ha dado la facilidad de exponer esta parte de la historia, que falta mucho, porque para explicar todo esto es para un seminario, porque es muy amplia la información. También en la academia también podemos encontrar muchos documentos sobre la ciudad de Caracas. Bueno, gracias por todo. Qué interesante oír a un historiador como Abilio, que es un experto en el uso de los archivos, del Archivo Histórico de Caracas, del Archivo General de la Nación, del Archivo de la Academia de la Historia, del Archivo de la Cancillería, porque allí están las fuentes fundamentales para reescribir la historia. Felicito a Abilio por esa visión panorámica que nos ha dado de la historia de Caracas. Antes de comenzar mi exposición, rápidamente quiero agradecer infinitamente que en este espacio de la memoria es un espacio de confluencia y a pesar de la lluvia, a pesar de los problemas, aquí tenemos a Elena Salcedo. Muchísimas gracias, Elena Salcedo, por estar presente con nosotros. ¿Dónde se me metió Elena? Por allá. Maravilloso, Elena. Extraordinario. Gracias, Elena, por tu presencia. Tú eres para nosotros un ejemplo de comunicadora social. Del llano viene a Caracas, se vino nada más para esta conferencia el hermano Ortiz, que se encuentra por allá presente. Gracias, se vino de allá del estero de Camaguán para la actividad de hoy. Gracias. Aquí hay una cantidad de personas extraordinarias que vienen a este tipo de actividades, que es un espacio del encuentro. Está con nosotros nuestro hermano Humberto González, presidente del Centro de la Decolonización, a quien le agradecemos inmensamente su presencia. Está con nosotros uno de los historiadores más importantes del país, Marco Fuenmayor, un estudioso de la historia política de Venezuela. Agradezco infinitamente que estén con nosotros. También está gente grande, gente del área del cine, como el compañero Leonardo Aguilar, que ha tenido la gentileza de venir de lejos a esta actividad. Y nuevamente agradezco, por supuesto, a todos los compañeros y compañeras que están presentes. Discúlpenme que no los puedo nombrar a todos, pero que estamos presentes acá en este evento de la confluencia. El 19 de abril de 1810, visto desde hoy. Yo voy a decir algunas cosas. El tema del 19 de abril es un tema sumamente controversial. Hay distintas opiniones, cada una con argumentos en relación con lo que significa el 19 de abril. Yo voy a dar mi opinión acerca de lo que es el 19 de abril. Al final están las preguntas y las respuestas. Si alguien tiene una opinión muy diferente a la que yo voy a dar, la próxima semana, el espacio está a la orden para que una hora explique su postura, su posición. ¿De acuerdo? Para que podamos hacer un debate. Fíjense que hoy estamos dos historiadores y bueno, vamos a seguir trabajando. El 19 de abril de 1810, visto desde hoy. Para entender el 19 de abril de 1810 es fundamental entender lo internacional. Lo que está ocurriendo en Caracas tiene muchísimo que ver con lo que está ocurriendo en Europa y en el mundo en aquel momento. ¿Qué está ocurriendo desde 1808? En 1808, Francia, con el pretexto de que iba para Portugal, invade España.
hasta mayo de 1808, cuando comienza esa terrible invasión del territorio español. España y Francia luchaban unidas contra Inglaterra, pero a partir de la invasión francesa, Inglaterra y España combaten juntas contra los franceses. Pero especialmente el pueblo español combate contra la invasión francesa. Una invasión, cualquiera que fuese, es muerte, es desolación, son violaciones, son injusticias. Y a esa injusticia se opone el pueblo español. Siguiente. Vamos a ir viendo poco a poco cómo fue. Esa invasión duró desde 1808, fíjense que el 19 de abril es de 1810, hasta 1814, cuando los franceses fueron echados del territorio español. Francia invade. ¿Y qué ocurre? Francia, por una parte, invade con un ejército de miles de soldados, y la élite, la monarquía española se entrega, se arrodilla ante el poderoso. Fíjense que el 26 de abril de 1810, Fernando VII, que era en ese momento el monarca de España, en sustitución a su padre, Carlos IV, cuando se da la invasión, tenía dos opciones: o ponerse al frente de su pueblo contra la invasión, o la invasión, o la opción terrible, la entrega. Él envía una carta a Napoleón Bonaparte, que es el jefe de los invasores, y le dice, dos puntos, comillas, fíjense lo terrible: mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de su majestad, el emperador nuestro soberano. Yo me creo merecedor de esta adopción, que verdaderamente haría la felicidad de mi vida, tanto por mi amor y afecto a la sagrada persona de su majestad, Napoleón Bonaparte, el invasor, como por mi sumisión y entera obediencia a sus intenciones y deseos. Lo mismo está ocurriendo ahora en Venezuela. Hay un sector de venezolanos que quieren ser hijos adoptivos del imperio que quiere apoderarse de Venezuela, y le están diciendo que están dispuestos a ser sumisos ante ellos. De manera tal que esos que ahora están pidiendo invasión son hijos predilectos de Fernando VII. Siguiente. La élite se entrega y comienza una profunda represión contra el pueblo español. Matanzas, fusilamientos, violaciones de las mujeres, asesinato de los jóvenes, expolio de las riquezas, porque toda invasión implica eso. No hay invasión buena. Toda invasión es terriblemente genocida y criminal. Goya, el gran pintor, mostró cuadros como este. Se ensañaban hasta con los muertos. Por favor. Pero así como la élite se entrega, el pueblo no se entrega. El pueblo se enfrenta al enemigo y hace tres cosas fundamentales. Enfrenta la invasión, se enfrenta por todos los medios cotidianos a los invasores. 2, defiende la independencia de España contra el invasor francés. Y 3, activa el poder popular, que es el poder del pueblo, para enfrentar a los invasores en vista de que la élite, Fernando VII y su padre, entregaron el trono a Napoleón Bonaparte y nombraron al hermano de Napoleón, José I, lo nombraron emperador de España. Frente a eso, el pueblo sale a la calle y se enfrenta. Siguiente. Y
se desarrolla un movimiento de guerra de guerrillas. Se acostumbraba para entonces el enfrentamiento entre los ejércitos. Un ejército poderoso se enfrenta a otro ejército poderoso. El pueblo se dio cuenta que esa no era la vía. La vía es acosar al enemigo, fustigar al enemigo, escapar del enemigo. Y se destacan hombres que la historia recuerda por su gran valentía. Por ejemplo, Francisco Abad Moreno, el Chaleco, que dirigió guerrillas que pusieron en jaque a los poderosos franceses. Este personaje es maravilloso. Yo les recomiendo a los jóvenes que investiguen sobre él. Juan Martín Díez, el empecinado. Esa palabra, empecinado, el tenaz, el consecuente, el que no se rinde, viene de Juan Martín Díez, que se enfrentó con su pueblo al ejército francés. Pero no solamente fueron los hombres, en especial fueron las mujeres de España que se enfrentaron al dominio francés. Esta mujer extraordinaria, Juana Galán, apoyada a la Galana, que ella misma salió a las calles con una cachiporra en las manos a enfrentar a los invasores. ¿Qué ocurrió? Fíjense ustedes, ¿vale? Todavía que falta una soledad. Los franceses se dieron cuenta que el pueblo español no se rinde. Y el general francés, un general francés dijo: estamos perdidos cuando las mujeres nos vierten sus vasos de noche, que no tenía precisamente flores, cuando las mujeres nos vierten sus vasos de noche sobre nuestras cabezas. Es decir, todo lo que el pueblo pudo hacer, lo hizo para enfrentar al invasor, como estamos haciendo en Venezuela. Todo lo que nosotros podemos hacer para evitar una invasión, para evitar la invasión por distintos medios que está llevando a cabo los Estados Unidos, el pueblo lo está haciendo. ¿Qué ocurrió en Venezuela? Ya Abilio nos dijo cómo era la Caracas de entonces. Eso es muy importante. Cómo estaba la correlación de fuerzas políticas para aquel momento. Nos habló de las distintas conjuras. ¿Qué ocurrió? Cuando comenzó el movimiento de resistencia contra la invasión, un sector del ejército salió también a pelear y se dio el 19 de julio de 1808 una importantísima batalla, la batalla de Bailén. Esa batalla fue la primera batalla en la historia que los franceses, los invictos franceses, los invencibles franceses, los arrogantes franceses perdían en territorio español. Fueron vencidos por el pueblo y por el ejército que sí estaba, un sector del ejército que sí estaba en contra de la invasión. Y fíjense cuando eso se supo, cuando se supo que los invasores fueron derrotados, de Caracas, un muchacho humilde, de origen humilde, un hombre estudioso, escribió un bellísimo poema que se llama A la victoria de Bailén. Ese joven era 2 años mayor que Simón Bolívar y ese joven se llama Andrés Bello. Esto lo digo para romper un poco con ese mito de que Andrés Bello era un hombre que solamente estaba escribiéndole poesía al Cartuche, al Caraota, al Guaraíra Repano. No, era un hombre que ponía su pluma al servicio de la causa. Y entonces él escribió un poema para sentirnos orgullosos. Es como cuando aquí viene Edgar Parra y nos canta una canción para sentirnos orgullosos de cada una de las cosas buenas que nosotros hacemos por la patria. A la victoria de Bailén, rompe el león soberbio la cadena con que atarle pensó la felonía, y sacude con noble bizarría sobre el robusto cuello la melena. La espuma del furor sus labios llena, y a los rugidos que indignada envía, el tigre tiembla en la caverna umbría, y todo el bosque atónito resuena.
Lo está diciendo con poesía, como lo hace Luis Alberto Crespo cada vez que le toca, como lo hace Gustavo Pereira, como lo hace Francis Arginzone, como lo hacen los poetas y las poetas de este país. Y dice: el león despertó, temblad traidores, lo que en vejez creíste fue descanso, las juveniles fuerzas guarda enteras, perseguid alevosos cazadores, a la tímida liebre, al ciervo manso. No insultéis al monarca de las fieras. El monarca de las fieras es el pueblo que lucha, el pueblo español que lucha por la independencia. Y él se lo dice con poesía, así como Orlando Conte se lo dice con teatro, con obras de teatro. Porque nosotros, los pueblos, somos capaces de defendernos por distintas vías, de distintas maneras. Siguiente. Y entonces se da lo que explicó muy bien mi compañero de trabajo. Me encanta, Abilio, que estemos trabajando, compartiendo juntos en estos espacios. Lo que explicó muy bien el licenciado Abilio Rangel. Se da la conjura de los mantuanos, lo que se llama como la conjura de los mantuanos. Y esa conjura, que tuvo como propósito fundamental cuestionar la invasión francesa en España y crear un nuevo gobierno. La conjuración de los mantuanos estuvo dirigida por una cantidad de gente: Francisco Rodríguez del Toro, José Félix Rivas, José Tobar Ponte, el gran Mariano Montilla. Toda la familia Montilla fue una familia muy revolucionaria, y el conocido Luis López Méndez, que luego se fue con Bolívar y Andrés Bello a Gran Bretaña a defender los intereses de la independencia. Y fíjense si fue una acción contra la invasión española, que un personaje que casi nadie recuerda. Yo supe esto gracias a Iván, mayor historiador. Manuel de Matos Monserrate recorrió las calles de Caracas gritando: viva Fernando VII y muera Napoleón y sus franceses. El viva Fernando VII era un asunto de diplomacia, en buena medida, según mi punto de vista. Por supuesto, había gente que se estaba apoyando a Fernando VII, pero un asunto de diplomacia, porque entonces, ¿cómo uno se explica que en 1810 le estamos dando viva a Fernando VII y un año después estamos proclamando la independencia? Ese es un proceso, un continuo, que nosotros solamente lo podemos explicar cuando vivimos un proceso político como el que estamos viviendo nosotros en Venezuela. Que hoy pasan unas cosas y mañana pasan 100 y pasado mañana las cosas de ayer casi que las olvidamos. Entonces, eso estaba ocurriendo en aquel momento. Muera Napoleón y sus franceses. Siguiente. En ese momento llega a Venezuela Vicente Empar. Este es un personaje interesantísimo de estudiar por distintas razones. Él había sido gobernador de Cumaná, amigo de Alejandro de Humboldt, era un estudioso de la ciencia. Él se había ido de Venezuela y cuando estaba en España, cuenta él en sus memorias. Cuando uno lee un documento, eso es importante saberlo, tú lo lees con aparato crítico. No le crees todo lo que está diciendo. Lo sometes a la crítica. El 26 de mayo de 1808, el gobierno invasor, es decir, el gobierno de Bonaparte, lo nombra capitán general de Venezuela. Suena como raro, ¿verdad? Nombramiento que no acepta. Entonces él dice en sus memorias, es un hombre muy importante, dice: estando en Madrid, a la entrada de los enemigos que me nombró capitán general del Caracas, de cuyo encargo procuré eximirme, le propusieron los franceses y él dijo no. Dice él que dijo que no. De cuyo encargo procuré eximirme, me fugué disimuladamente y me presenté en Sevilla a la Junta, porque ante la invasión francesa se crearon en España juntas de gobierno autónomo. Y entonces, bueno, él se fue a la Junta, y esas juntas de gobierno autónomo que se crearon contra la invasión francesa fueron las juntas que creamos nosotros acá. La Junta Suprema de Caracas era
a la hechura de lo que estaba haciendo en España. Y entonces me fugué disimuladamente y me presenté en Sevilla a la Junta, que me nombró capitán general de Caracas. O sea, los franceses lo nombraron capitán general y la Junta lo nombró capitán general. Eso es todo un tema. No sabemos en realidad quién exactamente lo nombró capitán general. Hay dudas al respecto. Por lo cierto es que llega a Venezuela con su condición de capitán general. Y entonces aquí ya se había dado el movimiento de los mantuanos. Y el movimiento de los mantuanos, la élite más ilustrada, porque los procesos son así, siempre hay una vanguardia. Nosotros los que estamos acá somos una vanguardia, o somos una retaguardia, pero somos una gente activa que está pensando cómo nosotros desarrollar nuestra noción de patria. Fíjate que a pesar de la lluvia, aquí estamos en este conversatorio. Y entonces él llega a Venezuela y es nombrado capitán general y sigue el movimiento en favor de que, uno, contra los franceses, dos, por crear una junta, una forma de gobierno autónomo propio. Esa es ya eso en sí mismo es una revolución, o es una transformación, o es un cambio importante. Entonces él cuenta en sus memorias, cuando le dan el golpe de Estado, que debe ser asumido el 19 de abril de 1810 como un golpe de Estado, a él y a toda su gente se lo llevan detenidos a La Guaira, lo montan en un barco y se lo mandan a Estados Unidos, a Filadelfia. Cuando está en Filadelfia, él escribe un informe apresuradamente al rey de España, explicándole qué fue lo que pasó. Ese informe es una maravilla. Hay que leerlo, porque siempre hay que leer qué piensa el adversario. Y entonces él cuenta lo que ocurrió. Me levanté el 19 de abril, como muy bien contó Abilio, había una reunión de Cabildo, el Cabildo estaba en contra de la ocupación francesa y estaba llamando a crear un órgano de gobierno autónomo. Y entonces cuenta, ustedes saben cómo fueron los hechos, lo obligaron a ir a Cabildo, y entonces él salió y le preguntó a la multitud, ¿ustedes quieren que yo los mande? Y la multitud, vamos a preguntar acá, si aquí está el imperialismo estadounidense, y está el presidente de los Estados Unidos, y está el representante de los Estados Unidos en Venezuela. No me quiero poner como ejemplo yo a decirlo, si aquí estuviera Guaidó, ¿usted quiere que los mande? Él no tuvo ¿usted quiere que los mande? Dice Guaidó. ¿Y qué dice la gente? No se oyó. ¿Quiere que los mande? No. Entonces Guaidó debería decir, entonces yo tampoco quiero mando. Por lo menos tuvo más decencia el capitán general y no se puso a conspirar contra Venezuela. Entonces él cuenta, me levanté de mi asiento y asomándome al balcón dije en alta voz si era cierto que el pueblo quería que yo dejase el mando, y los que estaban más inmediatos y a distancia de percibir lo que se les preguntaba respondieron, no, señor, no. Pero otro, más distante, a quien los revolucionarios hacían señas de balcón porque no me podían oír, y era sin duda la chusma que tenían pagada, dijo que sí. Y sobre este sí de un pillo, los mantuanos revolucionarios me despojaron del mando. O sea, no fue el pueblo, fue una chusma. Un paréntesis nada más. Yo estuve, los amo, porque es que la élite no ve al pueblo. Ellos vienen, por ejemplo, alguien de la élite viene a este evento y encuentra estos salones, estos puestos vacíos. Yo estuve en la última marcha, la marcha del 13, porque como ustedes saben, todo 11 tiene su 13, y allá había miles y miles de personas de todo el país, porque el 13 de abril fue un movimiento nacional, por tanto teníamos que dar una respuesta nacional. Y entonces me decía una vecina, cónchale, pero el gobierno se tuvo que pagar, le pagó a todo el mundo, le dio $50 para que fuera a la marcha. Yo dije, concha, el único que no le dieron fue a mí, porque
porque a la gente con la que nosotros fuimos del Centro Nacional de Historia, que fuimos más de 100 personas, nada más del Centro Nacional de Historia, fuimos más de 100 personas, ¿y a quién le pagaron? Nada, porque este pueblo va a esas actividades porque nosotros le decimos a Guaidó no, porque nosotros le decimos a la señora esa no, nosotros le decimos al pueblo que nosotros no somos una chisma, sino somos un pueblo consciente que cree en la patria. Entonces eso cuenta en Pari, que fue la chusma. Siguiente. Desde mi punto de vista, aprendiendo de lo que he hablado con los historiadores, con las historiadoras, con los sociólogos, con los periodistas, con Carmen, que una vecina que es una extraordinaria activista política, con nuestros compañeros, ¿qué creo yo? Puedo estar equivocado, posible que esté equivocado en algunas cosas, porque piense lo contrario, ya sabe que la próxima semana sentadito ahí explicando su versión. Yo creo que el 19 de abril significó 4 cosas para el presente, visto desde el presente hacia el pasado. Número 1, es un acto de soberanía e independencia. Número 1. Como lo fue la lucha de los españoles contra Francia. Número 2. Es un acto de activación del poder popular, como lo fue la resistencia popular española contra la invasión francesa. 3. Es un acto de promoción de la unidad suramericana. Fue desde allí que comenzó con firmeza la lucha por la unidad suramericana, porque somos un pueblo que comprendió que juntos somos fuertes, divididos no somos nada. Y a partir de ese momento, otro aprendizaje del 19 de abril es que comenzamos a ser víctimas del ataque de los Estados Unidos, que se opuso desde el comienzo a que nosotros fuéramos independientes. Voy a demostrarlo, voy a intentar demostrarlo. El memorial, este señor, Moore, a veces hay gente de los adversarios que nos dan luces para entender los fenómenos. Los funcionarios de puestos, cuenta uno de los funcionarios, Vicente Basadre, que era el intendente, cuenta en sus memorias, dice: los funcionarios de puestos fueron conducidos luego a La Guaira y encerrados en las fortalezas, o confinados a borde de buques anclados en el puerto hasta que se les expulsó. Un ejemplo para nosotros, hasta que se les expulsó. Llegará el momento que también saldremos de los enemigos de la patria, ¿verdad? Uno de ellos, el intendente Basadre, escribió que en los días siguientes, mientras él estaba preso, los revolucionarios que estaban a favor de acabar con la invasión, compusieron e imprimieron, comillas, canciones alegóricas a su independencia. Entonces, sí era un hecho que estaba vinculado con la independencia, en las cuales convidaban a toda Hispanoamérica a hacer causa común y a tomar, comillas, a los caraqueños por modelos para dirigir revoluciones. Fíjense qué cosa tan interesante. Decía que ya los papeles incitaban a seguir el ejemplo de los caraqueños para dirigir revoluciones. De los que están acá, ¿quiénes sus padres son caraqueños? Sus abuelos. ¿Quiénes viven en Caracas? Un aplauso para Caracas. Sé que el ejemplo de Caracas es. Y entonces, siguiente por favor. Un muchacho, voy a nombrar otra vez a ese muchacho, llamado Andrés Bello, dice, cuando ve lo que está ocurriendo, dice, otra época empieza. Fíjate que lo visualizó, otra época empieza. Siguiente, por favor. ¿Por qué insistimos que el 19 de abril genera independencia? El acta de declaración firmada por el Cabildo de Caracas señala que, comillas,
hallándose España en la actualidad privada de su rey por la perfidia sin igual del emperador de la Francia, no hay ya razón, derecho ni justicia para continuar nuestro vasallaje a una potencia que no existe sino en la memoria. Esa potencia ya no existe. Por tanto, ¿qué sentido tiene estar bajo el dominio de que no existe? Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa. En tales circunstancias, la buena política y la propia conservación exige que proveamos por nuestra propia seguridad y por la defensa de estas provincias, tomando bajo nuestras propias manos la soberanía natural del país. ¿Qué nos está diciendo? Es un acto de soberanía. Vamos a pasar esta para no. Vamos a pasar dos. Pasa la siguiente. Siguiente. Y Simón Bolívar, que había sido enviado como delegado a Gran Bretaña, dice en septiembre del 10 que ellos en España nos empeñamos en producir la emancipación general. Es decir, que andaban en una emancipación, que andaban en una independencia. Y pocos días después, el 15 de septiembre del 10, escribe Bolívar en un periódico británico, dice: el día no está lejos en que los venezolanos alzarán definitivamente la bandera de la independencia y declararán la guerra a España. Eso lo está diciendo en el 10. Si tú le quitas a España, y tú crees que está hablando Nicolás Maduro. Siguiente. ¿Por qué decimos que el 19 de abril activó el poder popular? Porque en el acta del 19 de abril se dice: el derecho natural y todos los demás dictan la necesidad de procurar los medios de su conservación y defensa y de erigir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la soberanía que por el mismo hecho ha recaído en el reino, en el pueblo. O sea, es el pueblo el que está dando la nueva forma de gobierno. Y por eso fue que el pueblo puede decir: no, yo no quiero mando. Yo no quiero que usted siga mandando. Aquí va a mandar otra gente. Siguiente. ¿Por qué decimos que fue la primera piedra para la unidad suramericana? Porque el ayuntamiento, ese es el cuadro de Caracas que Abilio mostró y dijo la fecha de su ejecución, dice: Caracas debe encontrar imitadores en todos los habitantes de la América española y su resolución debe ser aplaudida por todos los pueblos que conserven estimación a la virtud y el patriotismo. O sea, no fue un movimiento localista que nos quedamos aquí en la esquina de Gradilla, nos fuimos a la Plaza Mayor y nos quedamos. No, fue un movimiento internacional de unidad. Siguiente. Y a partir de ese momento, porque queríamos ser independientes, porque queríamos ser libres, sufrimos el ataque de los Estados Unidos, que ya era una república, pero no quería que los demás fueran independientes. Y ocurrieron varios hechos. Resumo: mandamos varias delegaciones, una para Gran Bretaña, dirigida por Simón Bolívar, Andrés Bello y Luis López Méndez, otra para la Nueva Granada, dirigida por el canónigo Madariaga, otra para las Antillas y otra para los Estados Unidos. Mandamos porque fueron nuestros antecesores. Mandamos a Juan Vicente Bolívar, a Teléfono Orea y a José Rafael Rebeca para los Estados Unidos. ¿Cuál era la misión? 1, que nos dieran apoyo. 2, que nos vendieran armas, porque sabíamos que la cosa se iba a poner difícil. ¿Cuál fue la respuesta de los Estados Unidos frente al hermano mayor de Bolívar, llamado Juan Vicente Bolívar, que no es como lo pinta la serie de Netflix, que lo pinta como un hombre inculto, como un simple mujeriego, como un hombre que ni siquiera sabía usar los cubiertos? Fíjense cómo es la guerra. Y uno se come el cuento de Netflix creyendo que Juan Vicente Bolívar era eso. No, fue un gran hombre. Vamos a rendirle homenaje al hermano mayor de Bolívar. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta que le dio los Estados Unidos?
frente al hecho de independencia, ese primer esfuerzo de independencia a través de la Junta Suprema, Estados Unidos se negó a apoyarlo y se declararon neutrales. Francisco de Miranda no se declaró neutral cuando fue a luchar a favor de la independencia de los Estados Unidos, pero ellos sí se declararon neutrales. Número uno, las armas que le fueron vendidas al hermano mayor de Bolívar por 1.000 pesos, se las vendieron esas mismas armas a los españoles por 1.200. Fíjense la visión crematística. Y de vuelta a Venezuela, Juan Vicente Bolívar, hermano mayor de Bolívar, muere ahogado en un naufragio en 1811. Eso no lo olvida Bolívar, porque ese fue el primer contacto, un contacto terrible. Segundo, en 1810 se da el terremoto del que habló Avilio, de 1812, y los Estados Unidos envían, después de que se lo pidió el delegado del Ecuador, envía una supuesta ayuda humanitaria, envía unos cargamentos de harina. Y siempre los historiadores han dicho que qué bueno los Estados Unidos, que sensible, ayudaron a Venezuela en un momento difícil, pero investigando entre los documentos nos encontramos este documento interesante, que el que venía al frente de la misión, que se llama Alexander Scott, que venía con el cargamento, a él, el secretario de Estado de los Estados Unidos, le había dado la siguiente orden: espiarnos, aprovechar la ayuda humanitaria que venía por los puentes, que venía por el Caribe, para venir a intervenir en el gobierno de Venezuela. Será su obligación, le dice James Monroe a Alejandro Scott, oigan esto que es muy importante, será su obligación, usted le da la harina, pero será su obligación familiarizarse con el estado de la opinión pública en las provincias de Venezuela y en todas las provincias adyacentes, con su competencia para tener un gobierno autónomo, con el estado de la situación política, con las relaciones de las provincias entre sí, con el espíritu que prevalece generalmente entre ellas en cuanto se refiere a la independencia y sobre todo con su disposición para con los Estados Unidos. Humberto, no nos venían a regalar las cosas, venían a espiarnos. ¿Se les parece en algo esto cuando los Estados Unidos, a propósito del deslave en barca, venían supuestamente a ayudarnos? O cuando la batalla de los puentes que venían a ayudarnos, venían cargados de armas contra el pueblo. Y el tercero, ya para terminar, el tercero en el año de 1815, ya se había dado la guerra terrible entre España y Venezuela, y los Estados Unidos promulgan una ley, se llama Ley de Neutralidad. Fíjense lo que dice la Ley de Neutralidad, fueron dos de los Estados Unidos. Establecía que toda persona que transportara armas hacia un estado de América del Sur en favor de los patriotas debería ser castigado con $10,000 de multa, marcos, o 10 años de cárcel. Es decir, que si usted transportaba armas a favor de los patriotas, eran $10,000 de multa. Dame eso, me tengo. O 10 años de cárcel. Esa fue la respuesta de los Estados Unidos a nuestros esfuerzos de independencia. Ahora estamos también en una situación muy difícil para nosotros. De parte de los Estados Unidos y de parte de esa élite que claudica nos han enviado saboteo empresarial, golpe parlamentario. Todo ese cóctel nos lo han dado en Venezuela. Guerra financiera, amenaza imperialista, contrabando de extracción, terrorismo mediático. Nosotros hemos vivido todo eso. No es que se lo estamos contando y usted no sabe. Hubo un apagón y usted no estuvo en el apagón, usted estuvo en el apagón. Vivimos eso. Guerra para que nosotros sufriéramos el hambre, la tenemos. Contrabando de extracción, lo tenemos. Terrorismo mediático, lo tenemos. Paramilitarismo también. Ataque informático, difamación a Bolívar, la campaña contra Bolívar es terrible. Ataque a la moneda, guarimbas. ¿Qué más qué cóctel nos han enviado? Invasión cultural, a la que tenemos que hacerle frente. ¿Qué más nos han enviado? Date ahí. Saboteo eléctrico, guerra jurídica, ataque psicológico. Y hay 3 lecciones, que yo creo que son las lecciones del 19 de abril. Primera, siguiente.
Las lecciones. Vamos. Otra época empieza. Aquí, cuando un hombre grande tomó aupado, tomó el poder, comenzó otra época, como dijo Andrés Bello. Otra época empezó. Los que tenemos más edad, aquí la mayoría son muy jóvenes, especialmente las mujeres, pero los que tenemos más edad, como algunos de mis amigos que están presentes, para no citar, sabemos que otra época comenzó, cuando el comandante Chávez llegó al poder. ¿Y qué es lo que nos estamos planteando frente a todo esto? Lo mismo que el 19 de abril, defender la independencia. Lo mismo que hicieron los españoles entre 1808 y 1814, defender la independencia, número uno. Número dos, lo mismo que hicieron los españoles entre el 8 y el 14, lo que hicimos aquí en Venezuela, activar el poder popular. Número 3, promover la unidad suramericana. ¿Viste qué lecciones tan maravillosas nos da el 19 de abril? Y número 4, defendernos de Estados Unidos. Los Estados Unidos creen que ellos son muy poderosos, como lo creyó Napoleón cuando invadió Francia. Y nosotros le respondemos de esta sala sagrada, le respondemos con la frase de Bolívar: pueblos libres vencen imperios poderosos. Por fortuna, se ha visto con frecuencia que un puñado de hombres y mujeres libres vencen a imperios poderosos. Muchísimas gracias.